Buenas tardes. También muy agradecida de poder estar acá. Pensando así como mareada, porque vine corriendo desde otro territorio que está muy cerquita de acá, pero que es el de los hermanos y hermanas que están encadenados frente al Congreso. Y que lo traigo no solo porque llego con ese impacto y es bueno compartir que la cabeza queda un poco ahí en esos lugares, porque me tocaba hablar de feminismos y de activismos feministas, y uno de los temas que me preguntaba es ¿qué hacemos? ¿No? Cuando se nos plantean estas situaciones. Hoy teníamos además un diálogo con mujeres del Malón, del Tercer Malón de la Paz, sobre el feminismo. Y era bien interesante porque son hermanas que plantearon su distancia con las miradas y las perspectivas del feminismo. Cosa que no nos sorprende porque muchas veces, sobre todo que estamos en los territorios de pueblos originarios, de mujeres campesinas, en distintos espacios de poblaciones, nos encontramos con estos diálogos, que a la vez los buscamos. Nos parece necesario hacer, no para imponer una mirada sobre otra, sino para comprender que las cabezas piensan, como decía Pablo Freire, donde los pies pisan. Entonces, hablamos desde por qué costaba mirar el feminismo y qué entendíamos por los feminismos, así que yo llevo muy practicando, ¿no? de la reunión esta que es más seria, no sabía entonces hice el ejercicio ahí. Hasta porque ellas, por ejemplo, tenían diferencias con el feminismo piquetero, que nosotras lo valoramos mucho, nuestra experiencia, pero claro, a ella le resuenan, e incluso si hubiera faltado algo, pasó una señora así insultándolas mientras estábamos ahí, diciendo, son las piqueteras de Milagro Sala. Entonces la identificación en este caso de las piqueteras, los piqueteros como a través del insulto, del maltrato, es algo que en el caso de Jujuy lo han tenido cotidianamente y siempre han tenido que decir, no somos piqueteras, la forma que se presenta, y también explicando que porque ellas cultivan y tienen animalitos y quieren que su economía tenga que ver con eso y no con los planes, ¿no? Bueno, así que fue muy interesante, todavía me quedo dando vueltas y llego con esas impresiones, y también con la impresión que tengo hace varios días desde que llegó el Malón y antes cuando estuve en Jujuy con ellas en el corte de ruta, que por ejemplo para hablar de los últimos días están encadenadas y encadenados en el Congreso y no baja un diputado ni una diputada a hablar. No están. Es decir, hubo poquitos que sí, pero muy poquitos. Y ahora, desde ayer están pidiendo una reunión con todos y no salen. Entonces acá se celebran los 40 años de democracia, ¿no? Y yo dije, ¿qué democracia? ¿De qué nos están hablando? Cuando los representantes, ni siquiera estoy diciendo que respondan favorablemente a sus pedidos. Que escuchen, que dialoguen. Entonces vaya si hace falta activismo, y más activismo, para que esto se multiplique y no sea solo la voz de las hermanas o de los hermanos de esos pueblos que están desde el 1 de agosto en Buenos Aires con muy poco acompañamiento. Ya tenía esa impresión cuando estuve en Jujuy, estuvimos con una delegación feminista, plurinacional, visitándolos, ya habían sido reprimidos y reprimidas, y de nuevo decíamos, pero esto no, que estamos mirando y viendo, ¿qué es lo que explica el total desinterés de la sociedad, incluso de una parte de la sociedad jujeña, incluso de la parte de los movimientos populares, para decirlo así, sin caretas? Y así como nos preguntamos eso en Jujuy, nos lo preguntamos también cuando antes estuvimos con una delegación feminista, plurinacional, en Puelmapu, o sea, en el territorio de Mapuche, de este lado de la cordillera, que fuimos a acompañar a las
mapuche expresa, y lo mismo, una parte de la propia sociedad que estaba mirando por otro lado y por supuesto toda la estructura hegemónica castigando, ¿no? Sobre esto podría hablar muchos días, así que ya tratar de puedo avisarme porque yo me engancho con el enojo que me genera esto. Y me genera enojo porque los feminismos populares, plurinacionales, los movimientos de derechos humanos vienen con una experiencia importantísima en nuestro país, incluso que es un espejo en el mundo, ¿no? Es decir, si se habla de la cantidad de genocidas que están presos, o si se habla de los logros del movimiento de mujeres, de los movimientos de disidencias, hay una cantidad de aspectos conquistados con luchas nuestras que son fundamentales para todo el continente. Pero sin embargo vemos estas situaciones que contradictoriamente nos llenan de indignación. Y yo creo que hay por lo menos dos elementos para incorporar en el análisis, para pensar estos temas. Uno es el racismo estructural que atraviesa nuestra sociedad, y otro es la subsistencia de estas miradas patriarcales, machistas, que también atraviesan nuestra sociedad. Si hablamos de los logros de los feminismos y del activismo feminista, yo comparto mucho lo que dice Lucy. Tiene mucha historia, podemos hacer una historia larga, pero la historia corta tiene que ver con el Ni Una Menos, sin lugar a dudas, y lo que es el encuentro del movimiento del Ni Una Menos con el Nunca Más. En esa intersección del Nunca Más y el Ni Una Menos aparece una gran potencia que nos permitió salir a las calles, pacificar en momentos muy difíciles. Yo me acuerdo de Lucy cuando empezamos con los paros, le llamamos a hacer el primer paro a Macri, ¿no? Y los sindicatos, incluso compañeras de los sindicatos decían, no, el paro lo tiene que convocar el movimiento sindical. Y nosotros, ¿cómo que? ¿Quieren convocar primero que nosotros votaríamos? El 8 de marzo, convoquen el 6 y vamos a hacerlo, ¿no? No estamos discutiendo quién llega primero, ni quién le pone la banderita. Pero ahora digo, bueno, pero entonces hay que mirar las relaciones de fuerza, un montón de cosas por las cuales fue el primero el que convocó el movimiento Ni Una Menos. Y fue un acto audaz del movimiento y de los feminismos en ese momento decir, sí, podemos parar el país frente a las políticas de Macri. Y lo paramos. Quienes tuvimos la suerte de estar ese día, lo paramos. Porque éramos tantas. Bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Qué va a pasar la próxima? El jueves en las calles, tenemos que ver cómo nos preparamos. Y también tenemos que ver el concierto que creo que nos genera a todos. Por ejemplo, los resultados electorales. ¿No? Igual no me encanta quedarme mirando solo los resultados electorales, porque creo que es uno de los datos para mirar, pero no el único. Creo que tenemos sí que pensar que si hay amenazas a todo lo que hemos conquistado en todos estos años, la respuesta no puede ser solo para la defensiva. No podemos hablar solo de defender lo conquistado, porque si hablamos solo de defender lo conquistado, nos vamos para atrás. Eso me parece que es básico. Por eso traigo el recuerdo de ese paro, primero a Macri, porque también si se analizaba con lógicas más convencionales, se puede decir, no, acaba de ganar la derecha. No siempre gana alguien peor. Es horrible, pero es así, ¿no? Ganó la derecha. Ganaron los malos. Entonces, bueno, hay que cuidarse. La forma que nos cuidamos de salir hacia adelante fue movilizar más, fue organizar mejor. Y yo creo que este es uno de los aprendizajes que tuvimos como feminismos populares, como feminismos plurinacionales. Por un lado, articularnos mejor y movilizar.
y estar en las calles, ganar las calles. Ese es nuestro lugar principal. Y decía también que en estos tiempos que se trata de imponer una lógica fundada en la desmemoria, necesitamos de todas las memorias de lucha. Acá se nombraba a las madres, pero podemos hablar de mucho antes y de todos estos años, de cómo en la fuerza de las mujeres ha estado siempre la defensa de la vida. Y creo que esto sigue siendo un elemento. Parece ser como un poquito conservador a veces, ¿no? Porque siempre se va a ir a la paternidad, la defensa de la vida. Sí, pongámosle que es un poquito conservador, pero es importante porque nos da una energía, la posibilidad de hoy pensar la defensa de la vida tanto como defensa de los territorios como defensa de los pueblos. Y si vamos a los lugares donde hay resistencia a las políticas neoliberales, a las políticas extractivistas, a las políticas represivas, en esos lugares las mujeres están en la primera línea, sea Jujuy, o sea Colmapo, o sea Perú, frente al golpe de Estado, sea Bolivia, frente al golpe de Estado, ¿no? En todos esos lugares han estado y estamos las mujeres en esa primera línea, y entonces por eso podemos sentarnos a dialogar con hermanas que nos dicen no somos feministas ni queremos ser, pero vos estuviste sentada al lado mío en estos tiempos. Es estar juntas en los lugares, es una parte decisiva, a mi entender, con la que se construye la confianza necesaria. Y yo hablo de cosas que parecen, habló de confianza, eso no está en ningún manual. No, pero está en la práctica cotidiana. Sin confianza no existe la posibilidad de luchar juntas y desafiar al sistema y a todas sus violencias. Y decía, defender el territorio, defender el territorio tierra, el territorio cuerpo, y decía de sostener este encuentro del ni una menos, del nunca más, y una compañera decía en estos días, y el ya basta de las madres protectoras también, ¿no? Es decir, esas experiencias donde se fueron forjando límites a las políticas de impunidad. Porque toda la historia de la lucha contra las violencias patriarcales, coloniales, capitalistas son luchas contra la impunidad. Y ahí se nos abren muchos debates también, ¿no? Porque más de una vez nos dicen, bueno, pero poner freno a la impunidad de tal modo es punitivismo. Sí, por favor. Porque nos pasó muchas veces. Queremos poner un ya basta y dicen, no, pero eso es punitivismo. Bueno, decime cómo hacerlo, ¿no? ¿Cómo hacer para poner límites concretos a la impunidad? Porque la historia nuestra como mujeres, como pueblos, es una historia de impunidad. Y en determinados momentos hacer ese freno, ya sea en un tribunal acompañando a las mujeres, a las mamás protectoras, o ya sea en el territorio mapuche defendiendo a las mujeres presas, que si empezamos a hilar esa historia, a ver, un paréntesis y recordar. Antes de que fueran presas las mujeres, ese territorio fue ocupado varios años antes por la comunidad del Mapu, porque se les había expresado que la machi, que es la que estaba emergiendo, surgiendo en ese momento, la machi mestiana, la primer machi después de 80 años que no había machis en territorio argentino, y que no había, porque habían sido exterminados después y durante los avances de la conquista sobre el territorio mapuche. Entonces no había, fruto de la violencia genocida. ¿Sí? Cuando surge una machi, le dicen a la comunidad que había que ubicarse en ese territorio. Entonces no era un territorio ocupado para intereses económicos, no estaría mal que fuera, pero no era. Era por una necesidad de espiritualidad. En esa ocupación asesinan a Rafita Nahuel, primo de la machi. ¿Sí? Y los jóvenes que llevan el cuerpo desde los cerros donde estaban hasta la ciudad para tratar de que no muera en
lo posible, que si moría, que no fuera desaparecido su cuerpo, porque muy poquito antes había sido la desaparición de Santiago Maldonado, muy cerquita de eso, ¿no? Entonces llevan ese cuerpo y ¿qué pasa con esos jóvenes? Los meten presos, ¿sí? Y estuvieron muchos meses presos y en un momento pudieron salir, y cuando les dicen que tienen que volver a la prisión, uno de ellos pasa a estar prófugo hasta hace muy poquito. Y entonces, años después de todo eso, entran al territorio, de nuevo la comunidad, con la Machi al frente, y ahí es una intervención represiva en la cual, además de decorar a 7 mujeres mapuches presas, destruyen las casas. Digo, cuando hablamos de racismo no estamos hablando solamente de conceptos, ¿no? Estamos hablando de acciones que destruyen comunidades. Entonces, lo nombro esto para decir cómo se entronca en la vida misma el racismo, el colonialismo, el patriarcado, el capitalismo. ¿Sí? Y yo fui parte de la comisión de recuerdo que acompañó los diálogos entre el gobierno y las comunidades mapuches. Y en un momento todos dijeron, bueno, se logró algo porque salen en libertad las 4 hermanas que quedaban presas, pero hasta el día de hoy no les devolvieron el rehue, hasta el día de hoy no le construyeron las casas, que eran parte de los acuerdos. Entonces, lo que estoy tratando de compartir es que si nuestros feminismos no son activos, no son antirracistas, no son anticapitalistas, nos vamos achicando cada vez más en nuestra posibilidad de intervención. Y nuestros modos de intervención no son solo la búsqueda de determinadas leyes, eso es importante. Y no vamos a renunciar a ninguna ley que nos beneficie. Pero también hemos hecho aportes en el terreno de la cultura popular, antipatriarcal y antirracista, lo que nos permite pensar que en cualquier barrio podemos hablar de nuestros feminismos, podemos hablar de Ni Una Menos, podemos hablar del aborto legal, seguro y gratuito como un derecho conquistado. En un momento cuando estamos en medio de la votación de las leyes, salió una carta de los sacerdotes, de los buenos, tercermundistas, pero salían en contra del aborto. ¿No? Se parecían buenos, ¿no? O sea, muchas compartíamos, sacaron esa. Y entonces tuvimos que ir a decirles, porque ellos decían, en nuestros barrios, en las villas, en las villas las mujeres quieren abortar. Y en un debate decíamos, no, padre, las mujeres abortamos en los barrios, solo que no vamos a confesarle a ustedes. No da. Porque las mujeres no somos tontas y sabemos con quién hablamos. Y también sabemos a quiénes acompañamos. Y sí, nosotras, feministas, acompañamos, ustedes lo saben mejor que nadie, un montón de situaciones de. Y entonces, para terminar, porque quedan 3 minutos, decir lo siguiente. Yo decía, no solo luchamos por determinadas leyes, hackeamos la cultura popular, la patriarcal, perdón. Luchamos por sostener con autonomía las políticas de sobrevivencia. Por eso los comedores populares, las ollas populares, las huertas comunitarias y el debate político. ¿Qué tiramos a la olla? Porque también estamos hablando de soberanía alimentaria. Porque también estamos hablando de cómo hacer para mantener un criterio de lucha por la salud, que era el tema ¿no? Los 2 minutos que quedan. Pero no hay posibilidad de cuerpos sanos en territorios enfermos. Entonces, la lucha contra las políticas extractivistas, por el agua, contra la deforestación, contra el litio,
son luchas por la salud. Y eso lo discutimos con las compañeras feministas que a veces hablan de políticas públicas de cuidado, pensando que solo es el derecho a la salud en términos individuales. Nosotros estamos pensando que hay que cuestionar las lógicas liberales de cuidado de la salud. Y decir esto, ¿no? La defensa de la cultura comunitaria, y esto significa también esto de que tiramos a la olla, es parte de lo que estamos construyendo. Y entonces sí, terminando, decir que como defensoras de la vida tampoco vamos a aceptar que los locos son ellos, porque nosotras siempre fuimos las locas y nos sentimos re bien de ser las locas, las brujas, las salvajes, ¿no? Nosotras no regalamos la locura a los fachos, porque ellos son los cuidadores de la normalidad. Es decir, por más que griten mucho, lo que están defendiendo es cómo restaurar cada vez con más violencia las políticas del orden. Y a nosotros nos quieren decir que el único lugar que nos queda de acción política es ser parte del partido del mal menor. Y ahí, perdón, pero no tengo que decir. Tampoco queremos ser parte del partido del mal menor, ¿no? Ni siquiera a la izquierda del partido del mal menor. Queremos seguir construyendo y profundizando todos los aspectos de nuestras luchas, todos los aspectos de nuestras acciones que nos permitan constituir poder popular, poder feminista, empujar las revoluciones que nos faltan. Porque no es cierto que achicando nuestras formas de intervención política vamos a poder seguir defendiendo nuestros derechos. Para defender nuestros derechos hay que profundizarlos, hay que hacerlo, si no nos lo da el Estado, tenemos que hacer con nuestra construcción autónoma, tenemos que lograr revolucionar nuestras prácticas también y finalmente tenemos que poder mantenernos en las calles, mantenernos en colectivo, mantenernos en las diferencias que nos enriquecen, porque las que estamos acá tenemos diferencias, nos peleamos 1000 veces, ¿no? Pero sí, pero porque tenemos... No, ahora estamos todas juntas, fútbol, locura, todo. No son el amor sino el espanto. Pero también necesitamos que nos una la acción colectiva. Y que ninguna hermana, ni de Jujuy, ni de Mapuche, ni en Perú, ni en ningún territorio de nuestro continente o del mundo se sienta solas. Y eso que logramos desde los feminismos, que es que si golpean a una, respondemos todas, tiene que seguir siendo parte de nuestra acción cotidiana.